señores ministros, bienvenidos también a los que siguen esta transmisión por los medios de comunicación. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al día miércoles 30 de septiembre del año 2020. Como primer punto del orden del día, paso a hacer el informe del presidente. El primer punto del informe indica el pedido de aprobación del Pleno para proceder a la inauguración del Palacio de Justicia de Ciudad del Este el día viernes 16 de octubre del año 2020 a las 10 de la mañana. A consideración del Pleno, por favor. Gracias, doctor Luis María. Gracias, doctora. Gracias, doctor Jiménez. Aprobado, presidente. Gracias, doctor Diesel. Muy bien, no habiendo oposición, por lo tanto vamos a proceder a realizar esa inauguración. Por supuesto, los ministros están todos invitados, como más que invitados son los organizadores del evento, y vamos a cursar las invitaciones correspondientes y a cumplir el protocolo sanitario con una restricción de asistencia de gente, por supuesto, el distanciamiento. El acto va a ser por demás sencillo, palabras breves de la presidenta de la circunscripción, de la ministra superintendente, unas breves palabras mías como presidente de la Corte, el descubrimiento de una placa, por supuesto la entonación del himno como primer acto o primer paso del acto protocolar, y nada más. Es decir, no va a haber ningún momento artístico, ningún momento para compartir lo que se solía hacer en otro momento, que a lo mejor podría ser un brindis. Eso todo eso va a quedar desechado por esta ocasión. Vamos a proceder también el día de mañana a las 12 horas a tomar juramento a Natalia Muñoz, a Sergio Rubén Ruiz Díaz Méndez y al doctor Miguel Ángel Rodas. Como recordarán, habíamos postergado hasta el 1 de octubre estos juramentos en razón de que estos cargos se habían bloqueado por aquella renuncia que había hecho la Corte Suprema de Justicia a la utilización de rubros hasta ese momento. Estos son magistrados que habíamos nombrado durante el interín del bloqueo, y a partir de mañana sus rubros son rehabilitados. Por lo tanto, invito a los señores ministros que quieran participar del acto. Vamos a notificar también a los implicados, a los efectos de que concurran, para el juramento correspondiente. Quiero comunicar que se realizó la cuarta reunión con los gremios de abogados el viernes pasado, 25 de septiembre del año 2020. Tuvieron participación más de 20 gremios. Agradezco a los ministros que acompañaron la reunión, siempre muy productiva, con muchos insumos que solemos recolectar en esas reuniones. Y la próxima reunión será a finales del mes de octubre. Quiero comunicar también que hemos procedido a la capacitación virtual en las ciudades de Caguazú, Cazapá, en el distrito de Guairá y en el distrito de Concepción sobre el expediente electrónico. Se programa para hoy, 30 de septiembre, a las 12 horas, la capacitación dirigida a magistrados a cargo de la jueza Nelly Alvarenga. Para el día de mañana, jueves 1 de octubre, la capacitación dirigida a actuarios a cargo de la actuaria Ana Marina Servín. Y para el viernes 2, a las 9 horas, la capacitación dirigida a dactilógrafos y oficiales de secretaría a cargo de los abogados Mónica González Otañón y Fabio Servín. Todo esto en el ámbito o en el marco de la expansión del expediente electrónico, que como ustedes saben va a continuar con las circunscripciones de Concepción, Caguazú, Cazapá y Guairá próximamente. Quiero informar también a los señores ministros que tenemos hoy día 8.025 libros inventariados en la biblioteca del Poder Judicial. De esos 8.025, 916 libros son donados. El inventario llegaría a un aproximado, según estimaciones de nuestra bibliotecóloga, a unos 9.500 libros. Prevemos que la inauguración sea el jueves 15 de octubre del año 2020. Esto habíamos movido del 21 de septiembre a esta fecha tentativa, que la vamos a confirmar en los próximos días. El jueves 15 de octubre del año 2020, en razón que hemos recibido o seguimos recibiendo una gran cantidad de donaciones de libros. Esos tienen que ser inventariados. Se procedió a la refacción de todo el sistema eléctrico, se puso Wi-Fi en la biblioteca del Poder Judicial, se procedió a la pintura completa del local,
incluyendo el techo, al arreglo de la cortina, o sea, nos ahorramos el costo de reposición, se refuncionalizaron los muebles y se puso alfombra nueva también al lugar porque estaba realmente muy destruida en parte. Agradecemos la donación de libros de la Asociación de Magistradas del Paraguay, hecha el jueves pasado, en el cual participaron las magistradas Mercedes Balbuena, Pili Rodríguez, estuvo el interventor Gonzalo Sosa Nicoli y la licenciada Rosmarie Dávalos, descendiente de la doctora Serafina Dávalos, haciendo una importante donación de libros de las magistradas asociadas a dicha entidad. Quiero comunicar también que el próximo viernes vamos a tener firmas de convenios. A las 8 de la mañana vamos a firmar con el Ministerio de la Defensa Pública 2 convenios. Un convenio para comunicarnos vía oficio electrónico, una petición de larga data y de mucha necesidad, y un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría a través del CIEG sobre cooperación interinstitucional y capacitación. Al respecto, tengo que agradecer la gestión del doctor Antonio Fretes, el ministro corresponsable del CIEG, en este último punto, que tiene en vistas hacer capacitaciones conjuntas con la defensa pública. Y posteriormente vamos a firmar también un convenio, ya aprobado en la sesión anterior, con la Coordinadora de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, CDIA, también el día viernes. Quedó pendiente de resolución el recurso de reconsideración planteado por el abogado Osvaldo Caballero Bracho, agente fiscal de la Unidad Penal, contra la resolución del 16 de septiembre, solo en cuanto al monumento denominado sueldo, el rubro 111. Por lo tanto, después de haber hecho las averiguaciones y los estudios correspondientes, entiendo que los ministros tienen ya una posición asumida. Damos la bienvenida al doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Buen día, doctor Ramírez Candia. Una posición asumida al respecto. Por lo tanto, presidente. ¿Qué tal, doctor? Pongo a consideración del Pleno el recurso de reconsideración, recordando que este Pleno ya había resuelto la aplicación de la suspensión y el recorte de los rubros 113 y 133. Por lo tanto, queda solamente pendiente el rubro sueldo denominado 111. A consideración del Pleno, por favor. Doctor Jiménez Rolón, por favor. Una pregunta, presidente. Tengo entendido que este es un punto que se trató en una sesión anterior, en la que yo estuve ausente, y de lo que recuerdo es que se imputaba a esta persona una suerte de negligencia en su accionar. Entonces, lo que creo que es interesante determinar es, en primer término, si existió la negligencia y, en caso afirmativo, cuál fue el resultado de la actuación de este funcionario. Correcto, doctor. Sí, al respecto debemos recordar que este es un punto ya tratado en la sesión del 16 de septiembre, que volvió a ser tratada en la plenaria del viernes pasado, donde, como usted dice, usted y el doctor dice, estuvieron ausentes. En ese momento la Corte resolvió rechazar el recurso de reconsideración planteado por el fiscal Caballero Bracho en cuanto a su suspensión y en cuanto a los rubros 113 y 133, que trata de gastos de representación y bonificación por responsabilidad en el cargo, por considerarlos atinentes al ejercicio efectivo. Según una lectura rápida de los documentos adjuntados que habíamos hecho para ambas sesiones, se había indicado que el recurso de reconsideración se fundaba principalmente en que, a pesar de las imputaciones sobre supuesta negligencia hechas ante el jurado de enjuiciamiento, que no nos metemos en ese juzgamiento, eso es exclusivo del jurado, se había dicho en descargo de esa imputación que se había obtenido de todos modos una condena para la persona que estaba siendo procesada, si no recuerdo mal, de 4 años y medio. Se trataba de un caso de abuso de menores. En ese proceso se procedió a esa condena, por lo tanto la reconsideración se basaba en ese punto básicamente. Reitero, sin hacer juicio de valor sobre lo que tenga que jugar el jurado de enjuiciamiento, esos son los antecedentes que nos llegaron al Pleno, y lo que tenemos que resolver ahora es si es con goce de ese sueldo, repito, en el rubro presupuestario 111 o sin el mismo. Entonces quiere decir que la negligencia que se le imputa no dio lugar a la absolución,
sino al contrario, a una condena. Hubo una condena que según surge de los antecedentes, está todavía en trámites recursivos. Es decir, evidentemente se está aún litigando el proceso, pero por lo menos en el juicio oral sí hubo lugar a una condena. Creo recordar que en su momento se consultó a los miembros de la sala penal sobre si esa era una diligencia que necesariamente tenía que ser hecha en el momento que se dice que no se hizo, y la respuesta había sido de que no era necesariamente en esa ocasión que debió haberse hecho la diligencia. Es así, si por favor podemos ratificar o rectificar esa opinión. Presidente. Sí, doctora, por favor. Sí, nosotros habíamos dicho que conforme al sistema procesal vigente, hay un principio que se llama libertad probatoria, que rige desde el inicio del proceso hasta toda la duración del juicio oral, que es donde se demuestran los hechos en única instancia. Y esas garantías son implementadas conforme a la estrategia del Ministerio Público y de las partes en general. Cada parte tiene su teoría del caso y ofrece los medios probatorios que van a sustentar esa teoría del caso, y lo hace seguramente que conforme a una estrategia, un orden, ¿verdad? Entonces, mientras no se resuelva el juicio en el jurado de enjuiciamiento, nosotros no podemos saber si hubo negligencia, si planteó como estrategia, si se implementó en el momento adecuado, etcétera. Pero eso forma parte de la libertad de las partes, de plantear y ofrecer y producir, o inclusive pueden llegar a desistir de determinados medios de prueba cuando durante el desarrollo del juicio oral ya se haya demostrado su teoría del caso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una variedad de situaciones que pueden ir dándose en el desarrollo de un proceso, y eso está ahora en tela de juicio en el proceso ante el jurado. Ministra, entonces quiere decir que no necesariamente puede tratarse de un acto negligente. Y hay que ver, habría que analizar el contexto, cuáles son las otras pruebas, qué grado de relevancia y contundencia han tenido con relación al descubrimiento de la verdad. Si iba a incidir en mayor o menor sanción el hecho de que se haya sumado la prueba que supuestamente no se hizo. O sea, todo eso está todavía en verificación en este momento, tanto en el trámite recursivo como también en el proceso ante el jurado, ¿verdad? Entonces no podemos ser contundentes en ese sentido. Sí podemos decir de que estos principios probatorios rigen la actividad de los sujetos procesales, y la libertad es uno de ellos. No están obligados a utilizar ningún medio de prueba. Tienen la facultad de hacerlo. Muy bien, por lo tanto, como dijimos hace un rato, a consideración del Pleno, el pedido de reconsideración vinculado exclusivamente al rubro 111 de sueldo. Doctora Gladys Vareiro. Yo afirmo, presidente, de que el rubro sueldo, así como está presupuestado, es el que se le debe otorgar, solamente eso. Gracias, doctora. Doctor Ramírez Candia pidió la palabra, por favor. Sí, presidente, para votar por la ratificación de la decisión de la plenaria que había otorgado solamente el 50% del salario. Gracias, doctor. Solamente voy a dar un dato. Sí. Este caso es un expediente del 2015. Y no voy a decir más porque va a ser objeto de evaluación la actuación de este funcionario en el jurado de enjuiciamiento. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Por lo tanto, la doctora Gladys Vareiro de Módica vota por el 100% del sueldo. Así como dice la ley, presidente, la ley dice que la Corte debe resolver sobre la suspensión, que la rechazamos ahora, con o sin goce de sueldo. No hace ninguna valoración del monto que se debe disminuir o no respecto al sueldo. No hay una discriminación ahí. Y lo que nos dice la ley, nosotros no podemos justamente aplicarlo. Es un principio de derecho administrativo. Gracias, doctora. Doctor Ramírez Candia, por favor. Sí, solamente para señalar de que si se otorga facultad a la Corte de otorgar sin goce de sueldo,
Entonces, no hay ningún problema para que sea el 50%, porque si puede lo más, puede lo menos. Sí, principio de interpretación, que se dice generalmente lo que gusta, por ejemplo, utilizar expresiones, por ejemplo, latinas, diríamos el principio de interpretación a fortiori. Gracias, doctor Ramírez Candia. Por lo tanto, a consideración ambas propuestas, la de la doctora Gladys Barriero de Módica, el 100% del sueldo, y el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, el 50% del sueldo, entendiendo siempre el rubro 111. Doctor Antonio Fretes, por favor, su voto. Por la propuesta del doctor Ramírez Candia. Gracias, doctor. El doctor César Diesel, por favor. En igual sentido, presidente. En igual sentido el doctor Fretes, doctor Diesel. Sí, señor. Correcto. La doctora Carolina Llanes. La propuesta del doctor Ramírez Candia. Correcto. El doctor Jiménez Rolón. También por la propuesta del ministro Ramírez Candia. Gracias, doctor. Doctor Luis María Benítez Riera. Yo siguiendo mi criterio de siempre, señor presidente, la propuesta de la ministra Gladys Barreiro. Gracias, presidente. Correcto. Por mi parte me uno también a la propuesta del doctor Ramírez Candia. Por lo tanto, por mayoría queda rechazado el recurso de reconsideración y se otorga el 50% del rubro 111. El siguiente punto del proyecto de acordada que habilita mesas de entrada jurisdiccional en las circunscripciones judiciales del país. Les querría plantear la aprobación de este proyecto, porque es un tema por demás sencillo, que les pido. Te voy a leer la parte resolutiva. Necesitamos tener un instrumento que habilite las mesas de entrada jurisdiccionales digitales en las circunscripciones que se vayan digitalizando, y la propuesta es la siguiente. Leo la parte resolutiva. Artículo primero. Habilitar la mesa de entrada jurisdiccional para la implementación del sistema de entrada en línea de causas en las circunscripciones judiciales que cuenten con la implementación del expediente electrónico y el trámite judicial electrónico. Es genérico y transversal, es decir, en cualquier circunscripción, una vez que simplemente ya tenemos el instrumento normativo correspondiente. Artículo segundo, disponer que los consejos de administración de las circunscripciones judiciales deberán asignar espacio físico e infraestructura necesaria para el funcionamiento de estas dependencias y la comisión de funcionarios que prestarán servicios en la misma. Artículo tercero, encomendar a la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones a informar a la Corte Suprema de Justicia sobre la implementación del expediente judicial electrónico y el trámite judicial electrónico en otras sedes del Poder Judicial a los efectos de autorizar la ampliación de esta acordada. Este artículo tercero, por la forma que está redactado el artículo segundo, dejo sin efecto, porque el artículo primero, la forma está redactado el artículo primero. El artículo primero establecía cuáles iban a ser las circunscripciones, pero consideré más práctico hacer genérica la norma, de modo tal a que en la medida que vayan implementando ya se habilite la mesa de entrada. Artículo tercero, ratificar la vigencia de las acordadas 820 y 841 del año 2013 en relación a las reglamentaciones contenidas en las mismas. Artículo cuarto, comunicar a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Recursos Humanos a fin de imprimir los trámites correspondientes para la adecuación presupuestaria correspondiente al anexo de personal. Y artículo quinto, de forma, anotar, registrar y notificar. A consideración del Pleno, por favor. Gracias, señores ministros. Doctor Luis María Benítez Riera, aprueba también. Gracias, doctor. Doctor Fretes. Gracias, doctor. Aprobado, presidente. Aprobado. Gracias, doctor. Doctor Diesel, doctor Ramírez. Sí, aprobado, presidente. Muchas gracias. Por lo Aprobado tanto, también, presidente. muchas gracias. Por lo tanto, pasamos ya entonces esta acordada a numerar y a fechar con fecha de hoy. El siguiente punto, quiero comunicar que mañana, jueves 1 de octubre, a las 11 de la mañana, vamos a tener una reunión con el ministro del MITIC, don Alejandro Peralta. A las 11 horas, el tema tratado va a ser el Data Center del Estado. Esto se enmarca dentro del proyecto de gobierno electrónico, que obviamente nos implica al Poder Judicial. Están todos los ministros invitados a esa reunión para tratar. El ministro nos va a informar de muchas cuestiones que nos pueden interesar grandemente en relación a esta creación del Data Center del Estado. Quiero comunicar también que el día de hoy, a las 8:30 de la mañana, recibimos una donación importante del PNUD
a través de su representante residente, la señora Silvia Morimoto, por un valor de $6.000 en equipos informáticos que fueron destinados, o sea que la donación fue hecha directamente a la Secretaría de Género del Poder Judicial. Quería poner en conocimiento de los señores ministros. También que recibí una nota hace un rato del ministro César Antonio Garay, por la cual solicita un interinazgo para la ciudad de Neuland. Y la nota dice así: ante la decisión del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia que acaeció en sesión ordinaria realizada el día 23 del mes y año que transcurre en concerniente al juzgado de primera instancia multifuero con sede en ciudad de Neuland, circunscripción judicial Boquerón, Chaco Boreal, sírvase autorizar en la próxima sesión el día 30 de septiembre del año 2020 por la premura y afectación a ese mismo Pleno del más alto tribunal de la República que proponemos la designación en calidad de interino de esa magistratura al magistrado César Rojas Galeano, quien ejerce en la circunscripción judicial Presidente Ayos Chaco Boreal, para que desde el día 5 de octubre interine el juzgado de primera instancia multifuero situado en Ciudad Neuland, región occidental, con perjuicio de sus funciones. El juez Rojas Galeano, mucho antes de ahora, fue defensor público en la circunscripción judicial Boquerón, cuyos desempeños anterior y actual convergen demostrando experiencias forenses en disímiles fueros, a más de conocedor de aquel territorio chaqueño. El interinazgo será hasta otra disposición de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Sobre el punto, quisiera mencionar que este pedido del doctor César Garay de interinazgo está vinculado al punto 11 del orden del día, que trata la nota, el recurso de reconsideración que planteara la magistrada Lourdes Sanabria Bernal. Por lo tanto, propongo al Pleno tratar este pedido planteado por el interinazgo cuando lleguemos al punto 11 del orden del día, pero para tener en cuenta la propuesta del señor superintendente, el doctor César Garay. Quiero, con permiso de los señores ministros, invitar al actuario Julio Pavón, secretario de la Sala Constitucional, para que nos haga un informe in voce sobre las causas de pérdida de investidura, las causas contra la ley del jurado de enjuiciamiento magistrado y la causa que planteara el diputado Romero Roa en relación a la decisión que lo había separado como miembro del jurado de enjuiciamiento magistrados. Doctor Julio Pavón, con permiso del Pleno, tiene el uso de la palabra. Presidente, buenos días, señoras ministras, señores ministros, buenos días ministros, buenos días a la ciudadanía, a la comunidad jurídica toda. Efectivamente, presidente, posterior a la plenaria de la semana pasada, tuvimos algunos movimientos significativos en los expedientes que hacen relación a la pérdida de investidura. Uno de ellos es que es el que está integrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A la fecha ya se encuentra en poder de uno de los magistrados de Cámara Civil a los efectos de consulta e integración. El expediente fue recepcionado el jueves pasado, y estamos pendientes de que se expida el magistrado en relación a la aceptación o no para integrar el Pleno de la Corte. Se reitera, ese expediente hace relación al Pleno de la Corte porque es una resolución es una acción que se plantea en contra de una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En relación a otro de los expedientes en el cual se había planteado un incidente de impugnación de excusación de uno de los miembros, a la fecha ya han votado todos los miembros y está eso en proceso de firma ya en limpio. Consideramos que probablemente en el día de la fecha o a más tardar mañana ya tendríamos eso firmado y ya enumerado, fechado y ya por estadísticas, y sería notificado de acuerdo a lo que se resuelva al impugnante o al impugnado. O ambos. En relación a dos de los expedientes restantes, porque aclaramos que son 4 los expedientes que hacen relación a pérdida de investidura, 2 de los expedientes restantes, uno se encuentra en poder de uno de los miembros a los efectos de que exprese su excusación en todo caso, porque había manifestado que probablemente existiría algún motivo, que eso estaba analizando y que una vez que él se expida quedaría expedita la vía para la integración. Eso es simplemente sala. Todos estos expedientes se encuentran aún en proceso de admisibilidad, presidente, como habíamos dicho anteriormente. Y el último de los expedientes se encuentra pendiente de una firma de providencia con uno de los miembros de la sala natural a los efectos de consultar integración.
En relación al expediente que hace relación a los magistrados que promovieron contra la ley de jurado de enjuiciamiento, a la fecha posterior a la ampliación solicitada justamente por usted, presidente, ya se encuentra en poder de uno de los miembros, empezando por Sala Constitucional, a los efectos de noticiarle de la ampliación solicitada, presidente. Y finalmente, en relación a lo que hace al miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ese expediente, actualmente el día viernes recibí la inhibición de uno de los miembros a quien estaba en consulta, en donde me manifestó su no aceptación para integrar. Entonces a la fecha se estaría firmando la providencia de consulta e integración y estaríamos integrando. Ese expediente en relación solamente es sala natural, no es ampliada aún. De hecho que aún no se encuentra en la etapa de ampliación porque aún no ha sido admitida, presidente. Básicamente, presidente, señores ministros, esa es el informe actual del movimiento de los expedientes del jueves pasado a la fecha, contando que ayer fue un día feriado. Gracias, doctor Pavón. A consideración de los señores ministros, de las señoras ministras, si quieren hacer alguna consulta al secretario de la Sala Constitucional. Muy bien. Reiterarle, doctor Pavón, la máxima premura para tramitar estas cuestiones formales que normalmente irrogan tiempo, darle la máxima prioridad para que podamos prontamente convocar al efecto de empezar a dictar resoluciones en los mismos casos. Muy bien, presidente. Y al solo efecto de aclararle, presidente, que en ese tren, justamente en Secretaría hemos destinado 2 funcionarios que se encargan exclusivamente de estos expedientes, bajo mi conducción, obviamente, a los efectos de que esto vaya acelerándose. Gracias, doctor Pavón. Me avisa cualquier inconveniente que tenga, por favor. Así será, presidente. Gracias, doctor Pavón. Muchas gracias. Permiso. El siguiente punto es para informar a los señores ministros la próxima habilitación de los servicios de certificados electrónicos en la Dirección General de los Registros Públicos. Esta es un nuevo servicio, un nuevo sistema de servicio que vamos a proveer, nuevamente catalizado por la situación de pandemia. Vamos a tratar de otorgar certificados electrónicos sobre condiciones de dominio ya en el mes de noviembre de este año. Nuestros técnicos se encuentran abocados a diagramar este servicio. También convocar para una plenaria extraordinaria este viernes 2 de octubre del año 2020 a las 9 horas. Vamos a proveer hoy toda la información a los señores ministros para el tratamiento de temas administrativos. Muy bien, con esto termino el informe de la presidencia. Me faltaron 2 datos, pido disculpas. Informar también que hemos recibido un informe sobre 92 secretarías consultadas solo de la capital, que hemos tenido una asistencia entre los meses de mayo y agosto de 52.595 personas presenciales en secretaría. Esto está discriminado por fuero, civil y comercial, niñez, laboral y penal de garantías. En el mes de mayo 8.584, en el mes de junio 10.043, en el mes de julio 18.932, en el mes de agosto 15.040. Obviamente septiembre todavía no tenemos el dato porque estamos todavía en el mes de septiembre. Sobre las 92 secretarías hemos recibido solo 70 informes, es decir, el número es ostensiblemente mayor porque nos faltan acá 22 informes de 22 secretarías. Una vez que tenemos consolidado el dato, vamos también a consolidar el número. Pero es al solo efecto de dejar constancia de que a pesar de la situación de pandemia, el Poder Judicial ha recibido en Asunción 52.599 personas en mostradores de los 4 fueros indicados. No se contabiliza acá Tribunal de Cuentas, no se contabiliza acá los tribunales de apelación ni la Corte Suprema de Justicia, solamente primera instancia. Es para que tomen nota si es que hay interés de conocer la realidad del funcionamiento del Poder Judicial. Como siempre solemos hablar con números. Muy bien. El siguiente punto del orden del día trata sobre la aprobación del acta de la plenaria anterior. A consideración del Pleno, por favor. Muchas gracias. Gracias, señores ministros. Queda aprobado entonces el acta de la sesión anterior. El tercer punto
trata sobre informe de los señores ministros con relación a temas de relevancia. Señora ministra Gladys Vareiro de Módica, tiene el uso de la palabra, por favor. Bien, presidente, no sé si sería informe de la presidencia, pero quedó pendiente, o lo haríamos en otra sesión administrativa, el tema de la reprogramación respecto a seguridad que había solicitado el Consejo de... Sí, vamos a tratar en... El viernes. El viernes, sí. Muy bien. Entonces, Tengo entendido, disculpe un segundito. Sí, el viernes, correcto. Gracias, doctora. Doctor Antonio Fretes. No tengo nada, presidente. Gracias. Gracias, doctor Fretes. Doctor Ramírez Candia. Sí. Gracias, presidente. No tengo nada para informar. Gracias, doctor. Doctora Carolina, perdón, doctor César Diesel. Sí, presidente, no, nada que informar. Gracias, doctor. Gracias. Doctora Carolina Llanes. Yo tengo un punto. En atención a la pandemia que sigue causando estragos, se solicita, se disponga que la abogada de Salto del Guairá, obviamente Canin de Yu, que la abogada Marta Elodia Romero, jueza penal de garantías número 3 de la ciudad de Salto del Guairá, pase a interinar el juzgado penal de garantías número 2 de Salto del Guairá, sin perjuicio de sus funciones originarias, en tanto dure el aislamiento sanitario preventivo de 14 días del titular de dicha dependencia judicial, abogado Ramón Trinidad Celaya, quien presentó todos los certificados médicos respectivos. Gracias. A consideración del Pleno. Por favor. A consideración del Pleno. ¿Aprobado? Muchas gracias. Gracias. Aprobado. Muchas gracias. Doctor Jiménez Rolón, por favor. Un solo punto, pero creo que ya está también incluido en el orden del día. Recibí una nota del denominado Colegio de Abogados Pasilleros de Capiatá, que creo que también ha recibido la presidencia. Y si es que esto se va a tratar en el punto del orden del día que corresponda, entonces esperaremos ese momento. Está previsto el tratamiento de varias notas de gremio en el punto 13. Y hay una de ellas que habla del una de las notas es del Colegio de Abogados Pasilleros de Capiatá. Perfecto, entonces se tratará en ese momento. Gracias, presidente. Si no es el mismo tenor, si no es el mismo contenido, usted me avisa y tratamos su punto en el llegado ese momento, independientemente que ya haya corrido la palabra. Sí, esto tiene que ver con un pedido de que se rehabiliten las actividades en Capiatá y J. Augusto Saldívar. Es el mismo tema. Gracias, presidente, eso es todo. Gracias, señor ministro. Doctor Luis María Benítez Herrera. Muy bien. Por mi parte, solicitar al Pleno de la Corte el nombramiento del interino para el doctor Rodas, quien, como recordemos, jura mañana como miembro del Tribunal de Apelación, cuarta sala. Hay necesidad de nombrar una persona interina, es usanza nombrar al que sigue en orden de turno, pero escucho propuestas del Pleno de la Corte. A consideración del Pleno, por favor. Nombramos entonces a la titular del cuarto turno civil y comercial como interina del juzgado del doctor Miguel Ángel Rodas. Perfecto, muchas gracias, señores ministros. El siguiente punto del orden del día es un proyecto de resolución por el que se amplía el esquema de funcionamiento de los juzgados de garantía especializados en crimen organizado creados por ley 6.379, que crea competencia de delitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del Foro Penal, que fuera remitido por la ministra Carolina Llanes. A consideración del Pleno, si la ministra quiere explicar brevemente, por favor. A los efectos de recordar nada más de qué se trata esta resolución. Teniendo en cuenta que entró en vigencia la ley 6.379 del 2019, que crea la competencia de delitos económicos y crimen organizado en el fuero penal, la Corte ha dictado una serie de acordadas y resoluciones a los efectos de implementar esta normativa. Pero también hay que destacar lo siguiente, el carácter de todas estas resoluciones es temporal o provisorio, teniendo en cuenta que presupuestariamente no se cuenta con los recursos como para poder designar magistrados competentes con exclusividad a este fuero especializado.
Entonces la Corte ha implementado con los magistrados ordinarios la operativización de este fuero especializado. Pero estos magistrados ordinarios a su vez lo hacen sin perjuicio de sus funciones, y las funciones que ellos desempeñan hoy en día están súper recargadas de causas que tienen que resolver. Entonces la idea de esta resolución es ir desafectando de manera gradual a estos magistrados, que concretamente son la abogada Lizy Sánchez, el abogado Gustavo Amarilla Arnica, a los efectos de que sean excluidos del sistema informático del fuero ordinario, a fin de quedarse con las causas que ya tienen que tramitar, terminar esas causas y luego abocarse exclusivamente a la competencia del fuero especializado, por un lado. Y por otro lado, disponer que la juez de garantía del crimen organizado, Rosarito Montanía, quien formaba parte también de esa unidad, pero que no tenía un juzgado de garantías ordinario, sea incluida en el sistema de sorteo informático a los efectos de hacer un equilibrio y un balance en cuanto al tratamiento de las causas en los juzgados penales ordinarios. Esto por un tiempo que aquí se establece a los efectos de descongestionar esos juzgados y descargarlos para que se aboquen exclusivamente al tratamiento de las causas que ingresan en el fuero especializado. En relación a las magistradas Yolanda Morel de Ramírez y Yolanda Portillo, también se pide la desafectación de sus funciones, atendiendo de que ellas forman parte del tribunal de sentencia del fuero especializado, y que conforme esta ley y la normativa de implementación, ellas ya van a tener juicios orales correspondientes a causas que fueron iniciadas en toda la República y que están en estado de juicio oral. Entonces no podrían compatibilizar, una está en atención permanente y la otra está en juzgado de ejecución, no podrían compatibilizar ambas funciones, teniendo en cuenta que los juicios orales insumen todo un día, toda una semana, conforme la agenda o el caso, la complejidad, la cantidad de acusados, la prueba, etc. Entonces, esa es la razón por la que se plantea esta resolución de carácter provisorio y operativa exclusivamente. Y esto es lo que se pone a consideración del Pleno. Este es el compromiso que ha asumido la Corte de implementar y de volver exclusivo al fuero especializado. Entonces, esta es la manera en que nosotros vemos, dentro de las limitaciones presupuestarias, que se puede llegar a esa exclusividad en cuanto a la competencia especializada. Esas son las razones. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Gladys Vareiro. Gracias, doctores. Gracias, doctor Fretes. Doctor Liesel. Presidente, Sí. Una aclaración nomás para la doctora Carolina Llanes. La exclusión de los magistrados Lizy Sánchez y Gustavo Amarilla, veo que no tiene plazo en el artículo primero. ¿Tiene algo que ver con el plazo de 6 meses del artículo segundo? ¿Es por tiempo determinado? ¿Faltaría agregar eso o queda así? No, queda así porque resulta que el caudal de expedientes que manejan ellos dos es mucho mayor que el caudal de expedientes que manejan las otras dos magistradas. Entonces, obviamente esto se va a monitorear a través de la Oficina Técnica de Apoyo a la Gestión Penal y de las consultorías que están obviamente contratadas exclusivamente para la implementación de este fuero, hasta que ellos queden holgados en cuanto a su trabajo y puedan, por eso no se pone un plazo, y puedan abocarse exclusivamente al fuero especializado. Esa es la idea. Como esto es provisorio, entonces el monitoreo es permanente, doctor. Y nosotros vamos a estar encima de la depuración que van a tener que hacer y obviamente el tránsito hacia lo exclusivo ya en el momento en que puedan llegar a ese estado. Por eso no se pone un plazo. Gracias. Perfecto, aprobado con esas aclaraciones. Gracias, doctor Liesel. Por lo tanto, no habiendo objeción, procedemos a la aprobación del proyecto de resolución presentado por la ministra Carolina Llanes. El siguiente es un pedido, involucra un pedido de aprobación del Pleno de la resolución de la Presidencia número 8337 del 25 de septiembre del año 2020, que dictamos en ese día a los efectos de evitar una mala interpretación. Resulta ser que los juzgados de paz
no sabían, había distintas opiniones si podían venir o no a firmar órdenes de pago tal cual habíamos dispuesto para los juzgados de primera instancia. Por lo tanto, a fin de ser inequívoco, sacamos una resolución para que los juzgados de paz se sientan respaldados y emitan las órdenes de pago los días viernes, tal cual sucede con los juzgados de primera instancia. Esto es con respecto a Capital, Concepción y Central exclusivamente. No existe afectación de otros servicios en otras partes del país. Por la que se resolvió, dice la resolución, artículo primero, disponer que los magistrados y secretarios de los juzgados de paz de las circunscripciones judiciales de Capital, Central y Concepción prestarán servicio en forma presencial los días viernes a los efectos de firmar las órdenes de pago y otras cuestiones que requieran firmas. Artículo segundo, la presente disposición estará vigente desde la fecha de hoy, viernes 25 de septiembre del 2020. El artículo tercero remitirá al Pleno de la Corte para su ratificación. A consideración del Pleno, por favor. Muchas gracias, señores ministros. Venimos al tiro, presidente. Gracias, queda ratificada entonces la resolución. Gracias, doctor Diesel. Queda ratificada entonces la resolución de la Presidencia 8337. El siguiente punto, el proyecto de resolución por la cual se autoriza el pago de remuneraciones devengadas y no percibidas efectivamente a herederos de ministros, ministras, magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarios fallecidos por un monto igual o superior a 5 millones de guaraníes. En la sesión plenaria del 23 de septiembre se resolvió remitir a los señores ministros para su consideración y tratamiento en esta sesión. Doctor Jiménez Rolón, por favor. Gracias, presidente. No sé si se debe a un error, pero en la sesión anterior, conforme consta en acta, habíamos adoptado algunas decisiones con relación a este proyecto de resolución. Sin embargo, esas decisiones no están reflejadas en el texto que nos vino actualmente. Se recordará que se ha señalado que esta es una medida de carácter excepcional, es decir, solamente para aquellos casos en los que ni siquiera vale la pena abrir el proceso sucesorio por la absoluta inconsistencia de un acervo hereditario que justifique. Entonces, como el artículo primero habla, y recuerdo que el ministro Diesel hizo esta aclaración con todo acierto, se habla de que se justificará con la declaratoria de herederos. Eso implica que el proceso sucesorio está abierto y consecuentemente lo que corresponde es depositar en la cuenta de la sucesión. De manera que mi propuesta es que el artículo primero sea dejado sin efecto, sea eliminado. Y por otro lado, respecto del artículo segundo, se mantienen en números absolutos y recordarán que también se ha aprobado establecer en jornales, sí, de manera tal que esto quede automáticamente actualizado. Correcto. Y que no queda desfasado muy rápidamente. Correcto. La resolución. En jornales equivalentes a 5 millones, doctor, digamos. Equivalente a 5 millones. Correcto. Y una cuestión que yo planteo que se incluya entre los requerimientos que están establecidos en el artículo segundo es la de contar con un informe de estadística judicial. Perfecto. Que acredite la no iniciación del juicio sucesorio. Perfecto. Eso es todo, presidente. Con las observaciones hechas por el ministro Jiménez Rolón, que había que responder, perdón, doctor Diesel. Sí, adelante, doctor Diesel. Sí, quería nomás aclarar de que con lo expuesto por el doctor Jiménez, yo había alcanzado un proyecto alternativo a esto, con esas recomendaciones, y está en poder, creo que de la Secretaría. El Gonzalo probablemente, no sé, les hará llegar oportunamente. Quiero nomás aclarar de que como lo que se autoriza es el pago a herederos de ministros, magistrados y funcionarios, yo me permití establecer en los montos no sean ni 5 ni 15, sino aquellos montos que corresponden al salario de cada uno de ellos. Están establecidos con un monto máximo, el que corresponda al salario y beneficios de ministros, y así sucesivamente conforme a la persona que corresponda. Quiero también aclarar, por otro lado, de que este tema, si bien no está en el derecho administrativo específicamente establecido, sí en el Código Laboral tenemos disposiciones que hablan de la posibilidad de abonar directamente las indemnizaciones correspondientes en caso de muerte del trabajador
con la sola demostración del vínculo correspondiente. O sea que creo que hay antecedentes al respecto y bueno, que confirmarles de que hay un proyecto que había acercado a Secretaría. Nada más, presidente. Gracias, doctor. Dice el doctor Ramírez Candia, después el doctor Jiménez Rolón, por favor. Sí, en primer lugar, presidente, comparto el criterio del doctor Diesel, porque acá se hace referencia a remuneraciones de vengada, por lo tanto no tendría que haber limitación. Por otra parte, yo solicito que se pueda diferir el tratamiento de este tema a los efectos de tener acceso también a la propuesta del doctor Diesel. Correcto. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Doctor Jiménez Rolón, por favor. Bueno, ahora se plantea un nuevo escenario, ¿verdad? Yo en realidad pedía que se elimine el artículo primero y creo que ahora se agrega otro elemento que abona la misma idea, porque si se habla de que es una cuestión de carácter laboral, no sé hasta qué punto eso podría ser aplicado a los ministros. Entonces, porque se sabe que la relación laboral es una relación de subordinación, de dependencia, cosa que no ocurre con los ministros. Entonces, si es que va a prosperar la propuesta de que se posponga, que yo no me opongo a eso. Perfecto. Entonces podemos después ver con el proyecto hecho por el ministro Diesel. Me parece bien y me parece prudente no poner como punto el orden del día de este viernes, sino el próximo miércoles. Entonces tratamos con los gabinetes y vemos el tema con el doctor Sosa Nicoli también para que coordine entre nosotros la propuesta de redacción final. Si les parece bien, ponemos para el próximo punto el orden del día. Perfecto. El siguiente punto del orden del día guarda relación con las notas que remitiera la ministra de Justicia, la abogada Silvia Pérez, poniendo conocimiento el cierre epidemiológico del Centro Educativo Itahuala Esperanza y el cierre epidemiológico del Centro Educativo de Pedro Juan Caballero. Por lo tanto, propongo tomar nota de ambas comunicaciones y hacer saber las mismas a los magistrados correspondientes, a consideración del Pleno. Muy bien. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día guarda relación con la nota de la Dirección General de Administración y Finanzas 845, por la cual se establecen los procedimientos para la ejecución presupuestaria, rendición contable y patrimonial de los programas y proyectos de la institución realizados a través de las agencias especializadas u organismos internacionales para el ejercicio 2020. Esta nota es complemento de la nota de la misma Dirección General de Administración y Finanzas tratada en sesión plenaria el 23 de septiembre pasado, ocasión en la que no se adjuntó el mencionado proyecto. A consideración del Pleno, por favor. Con permiso de los ministros, si me permiten, como vamos a convocar al licenciado Rubén Ayala para tratar las cuestiones a consideración de la UOC, pido postergar este punto cuando tratemos el punto 17 en su presencia. Muy bien, vamos a avisarle al licenciado Rubén Ayala que venga con el licenciado Oscar Sanabria o la licenciada Fátima Infran, por favor. El siguiente punto es la nota de renuncia de la abogada Josefina Nieves Aguemo de Lorenzi al cargo de agente fiscal para la Fiscalía Zonal de San Lorenzo, por motivos particulares. A consideración del Pleno, por favor. Correcto. Correcto. Procedemos entonces a aceptar la renuncia y comunicar inmediatamente al Consejo de la Magistratura. La siguiente es la nota del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, doctor Jaime José Bestar, con relación a las elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura periodo 2020-2023, por la que se adjunta para su toma de razón la nota presentada por el abogado Tomás Saldívar en representación del Movimiento Gremial de Abogados Convergencia, por la cual solicita a ese tribunal la habilitación o extensión de locales de votación y por consiguiente de mesa receptora de votos en las localidades de Caguazú y Curuguatú. Propongo, por lo tanto, como la nota dice, tomar nota de esta comunicación. Así es, presidente. Muchas gracias. El siguiente es el tema vinculado a la reconsideración, al pedido de reconsideración que plantea la jueza de primera instancia multifuero Neuland, Loma Plata de Filadelfia, Circunscripción Judicial Boquerón, por la que se ataca la resolución de la Corte Suprema de Justicia en la plenaria
tomada en la plenaria del 23 de septiembre, que resolvió instruir sumario administrativo contra su persona, suspenderla preventivamente en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo y remitir los antecedentes al jurado en enjuiciamiento. Al respecto, niega categóricamente el supuesto hecho de requerimiento irregular de un monto por cobertura de gastos para la constitución judicial fuera del alcance de los límites establecidos en las normativas legales que rige en la materia y en donde se le atribuye en forma totalmente falsa y temeraria dicho hecho. Esto está vinculado a la nota del doctor Garay, que diera lectura más temprano, en la cual propone el mismo un interino. A consideración del Pleno, el pedido de reconsideración y, consecuentemente, la moción del ministro superintendente, doctor César Antonio Garay. Doctora Gladys Vareiro. Sería interesante aclarar, estoy con el interinazgo propuesto por el doctor Garay, pero hasta tanto se aclare también su sumario, porque no sabemos el resultado del sumario. Hay una manifestación, pero también está el derecho a la defensa. Ella fue preventivamente suspendida, doctora, sin goce de sueldo ya por la Corte. Ah, bueno, entonces por lo tanto, lo que está pidiendo es que se levante la medida cautelar de suspensión en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo. En consecuencia, se le reintegra el ejercicio de sus funciones de magistrada con goce de sueldo interín tramitado el sumario correspondiente. En virtud a esa resolución que habíamos tomado, es que el ministro Garay presenta esta nota de interinazgo, pero en orden lógico tendremos que resolver primero si hacemos lugar o no a la reconsideración de la magistrada. En caso de rechazar, pasamos a estudiar la propuesta del ministro superintendente. Doctor Ramírez Candia, por favor. Sí, presidente, para solicitar el rechazo del pedido de reconsideración, porque con la nota presentada no se desvanecen los elementos que se tuvo en cuenta para dictar la resolución de suspensión. Hay que tener en cuenta que para el inicio de este procedimiento, en principio para el funcionario que también tuvo participación en esto, se adjuntó inclusive un video. Por lo tanto, creo que con la nota, que es en ejercicio de su derecho a la defensa, no se desvanece esa sospecha razonable que se tuvo en cuenta para el inicio de la investigación sumarial para un funcionario y también para la suspensión y remisión al jurado de la magistrada. Gracias, presidente. Gracias, doctor Ramírez Candia. Doctor Antonio Fretes. Presidente, yo tengo entendido de que ya se abrió un sumario administrativo. En consecuencia, la afectada puede presentar todas sus pretensiones y peticiones ante el juzgado instructor. De manera que yo creo que una vez que ese proceso siga y se desvanezca la posibilidad que en su suspensión tal vez pueda sugerir un juez instructor el levantamiento. Pero creo que el presidente es extemporáneo tratar el tema. Gracias. Gracias, doctor. En el mismo sentido. Muy bien, por lo tanto, no habiendo otra moción, queda rechazado entonces el pedido de reconsideración que formulara la jueza de primera instancia Multifuero Noilan, Loma Plata y Filadelfia, abogada Lourdes Sanabria Bernal, y en consecuencia trataremos la nota presentada por el ministro superintendente de la circunscripción, profesor doctor César Antonio Garay, proponiendo al magistrado César Rojas Galeano, quien ejerce en la circunscripción judicial presidente Ayes Chaco Boreal, para que desde el día 5 de octubre de 2020 interine el juzgado de primera instancia Multifueros situado en Ciudad Noilan, región occidental, con perjuicio de sus funciones, a consideración del Pleno. Aprobado. Queda aprobado entonces, aprobada entonces la moción o la propuesta del ministro superintendente. El siguiente punto del orden del día son las notas de la Fiscal General del Estado remitidas para comunicar las vacancias de agentes fiscales por fenecimiento de mandato. A consideración del Pleno, por favor. Muchas gracias, doctor Sosa Nicoli. Vamos a proceder en la forma indicada. Seguidamente tenemos notas de distintos gremios de abogados. La nota del Colegio de Abogados del Luque. Leo primero el inciso C de este punto 13. La nota del Colegio de Abogados Litigantes de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, donde piden el levantamiento
de la acordada 1442. Entiendo que esto ya es inoficioso en razón de que para Ciudad del Este, Hernandarias y Presidente Hayes ya se ha tomado, Presidente Franco, gracias doctora, se ha tomado esa disposición. Quedan entonces la nota del Colegio de Abogados de Luque, la nota del Colegio de Abogados Pasilleros de Capiatá, la nota de la Orden de Abogados de Mariano Roca Alonso, la nota del Colegio de Abogados Fernando Lamora, la nota del Colegio de Abogados Lambaré y la nota del Colegio de Abogados Paraguay, que tiene 2 peticiones. Una de ellas está vinculada al mismo tenor de las demás, donde piden la inmediata reanudación de los servicios de justicia que habían sido reducidos para, esto es bueno aclararlo porque se repite mucho la idea del cierre, sin embargo, es bueno aclarar que lo que se dispuso es la reducción de actividades en Asunción, Central y Concepción. Nos afectaron otros lugares. El viernes de la semana pasada hablé con el doctor Mazzoleni, el ministro de Salud. Él, como siempre, me atendió muy deferentemente. Estuvimos compartiendo datos, evidentemente técnicos, de la actual pandemia. Me dio una serie de indicaciones, yo le hice una serie de consultas justamente siguiendo este monitoreo constante que tenemos de la situación en las circunscripciones. Lo habíamos hecho ya en su momento para justamente levantar la situación en Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, Paraguarí y Misiones, que lo hicimos creo que hace 15 días. Él me indicó claramente que me indicó el viernes y quedamos en hablar otra vez esta mañana. Me volvió a atender esta mañana, de hecho me devolvió el llamado un poco más tarde porque no me había atendido temprano. Le agradezco muchísimo públicamente al ministro que dentro de sus muchísimas actividades nos dedica un tiempo importante, él y su equipo. A la doctora Adriana Amarilla también en el mismo sentido. Me indicó claramente que estamos en un momento que él le llamó una meseta. Estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista epidemiológico, pero en una meseta que logró, o que se está logrando, ampliar el periodo de duplicación de casos. Me comentó que se había llegado a 15 días para la duplicación. Actualmente estamos en promedio de 22 días, es decir, cada 22 días se duplica el número de contagiados. Esto indica, según los últimos números que está manejando el Ministerio, una desaceleración de los contagios. Si bien todos los días vemos más o menos números similares, entre 600, 700 y 800 y más casos, lo que implica es que cada vez la duplicación se está, digamos, ralentizando. Yo le consulté puntualmente, le comenté la acordada 1446, le comenté que habíamos dispuesto una reducción de actividades para Capital, para Concepción y para Central, que habíamos levantado en otras ciudades conforme habíamos hablado también en los días previos. Le consulté si podíamos adelantar del 12 de octubre al 5 de octubre. Me dijo que sí, que podíamos proceder a adelantar la reapertura. Me ratificó esta mañana, eso me dijo el viernes, que vamos a volver a hablar esta mañana, ya con los números del fin de semana y con el informe que ellos reciben, parece que entre lunes y martes. Me confirmó eso. Me dijo que podíamos volver a la acordada 1373 para Asunción, Central y Concepción. El resto del país, repito, no tuvo esta acordada 1446, salvo Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y las 2 circunscripciones mencionadas de Misiones y Paraguarí. Él me dijo que podíamos volver, pero puso mucho acento y me pidió que sea especialmente enfático en lo siguiente. El momento es delicado, ellos están realizando una revisión prácticamente hora a hora. Me mencionó 2 o 3 veces que la situación es endeble, usó esa palabra. Si bien estamos con números auspiciosos, la situación es endeble, que ante cualquier pico que pegue la epidemia, el gobierno nacional va a tomar medidas de retracción nuevamente. El gobierno nacional está estudiando en este momento la reapertura para el próximo lunes 5, en coincidencia con la propuesta que yo le había hecho, realmente una coincidencia, de reinstalar ciertas actividades que también tenían una restricción, una reducción.
Lo concreto y definitivo para el manejo de todos es que me dijo que podíamos adelantar la reinstauración de la acordada 1373 para Asunción Central y Concepción para el día lunes 5 de octubre. Es decir, hoy es miércoles, tenemos 2 días hábiles más, después todo el fin de semana, y a partir del tercer día hábil contando desde hoy, digamos. En ese mismo marco estuvimos trabajando con Silvana González a ese respecto. Preparamos un proyecto de acordada, realmente lo preparó el equipo que está trabajando con nosotros, y en este proyecto de acordada lo que se establece es volver a la acordada 1373 a partir del día lunes 5 de septiembre en las circunscripciones judiciales de Capital, Central y Concepción. De hecho, en el resto del país se mantiene la acordada 1373, que es la acordada por la cual trabajamos en turno mañana, turno tarde, todos los servicios abiertos a full, pero trabajando por cuadrillas y trabajando en 2 turnos, un turno mañana y un turno tarde. También se dispone en este proyecto de acordada la ampliación del horario. Los funcionarios entrarían de 7 a 13 horas y por recomendación nuevamente de los epidemiólogos, los abogados entrarían de 7:15 a 12:45 en el turno tarde, de modo tal a no coincidir la entrada de unos y otros, ni la salida, obviamente. Mantendríamos todos los sistemas de circulación, haciendo acá el Palacio de Justicia, digamos, se entra por la entrada principal del sur, se sale por la salida habilitada en la parte de atrás del Palacio, la salida norte, se procede a la desinfección de los locales de asistencia, de mayor asistencia, etc. Y para el turno tarde, los funcionarios entrarían a las 14 horas y saldrían a las 19, y los usuarios en general entrarían a las 14:15 y saldrían a las 18:45, 15 minutos más tarde y 15 minutos antes. Repito, de modo tal a no coincidir y aglomerarse en el momento de la salida. Por lo tanto, el proyecto de acordada que les quiero plantear ahora, brevemente les leo la parte resolutiva. Artículo primero, dejar sin efecto el artículo tercero de la acordada 1452/2020 y reanudar los plazos procesales administrativos el día lunes 5 de octubre del 2020 en las circunscripciones judiciales de Capital, Central y Concepción. Artículo segundo, disponer la vigencia de la acordada 1373/2020 y modificatorias desde el día lunes 5 de octubre hasta el 31 de octubre del año 2020 en todas las circunscripciones judiciales del país. Aclaro a los señores ministros que el día miércoles 28 de octubre, en la plenaria de ese día, vamos a proponer prorrogar la vigencia de este artículo segundo, de acuerdo a la situación sanitaria, o no. Es decir, al 31 de octubre, creo que es un día sábado, el miércoles anterior es el 28, tenemos agendado ya tratar ese 28, si prolongamos la vigencia de la acordada 1373 y modificatorias, o se podría volver ya a todos en el turno mañana, es decir, a la situación antes de la pandemia. Todo eso está supeditado, repito, a los dictámenes y a los consejos y a las ideas de los técnicos del Ministerio de Salud con cuyos parámetros técnicos nos manejamos. El artículo tercero, establecer que los horarios laborales y atención al público en todas las dependencias administrativas, jurisdiccionales y registrales de las circunscripciones judiciales del país serán de acuerdo al siguiente esquema. Turno mañana, funcionarios de 7 a 13 horas, usuario en general de 7:15 a 12:45 horas. Turno tarde, funcionarios de 14 a 19 horas, usuario en general de 14:15 a 18:45 horas. Artículo cuarto, establecer que la vigencia de la presente acordada podrá ser ampliada o abreviada conforme con las decisiones del Gobierno Central y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con respecto a la emergencia sanitaria. Artículo quinto, ratificar que los magistrados y funcionarios mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia hasta los 6 meses del lactante, las personas con discapacidad comprobada o aquellas con patología de base que reúnan los requisitos de acuerdo a la ponderación de puntos de la tabla de criterios médicos de vulnerabilidad emitida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, no prestarán servicio en forma presencial, debiendo, en el caso de los magistrados o funcionarios afectados por esta disposición, mantener su sistema de trabajo a distancia. Esto es la famosa tabla que nosotros manejamos, que establece el sistema de 5 puntos o más. Muchos de estos criterios, con uno solo de los criterios ya se juntan los 5 puntos y hay otros que requieren sumatoria. Artículo sexto, disponer la
fusión inmediata de la presente disposición a través de todos los medios de difusión masiva del Poder Judicial y su publicación en la página web con el objetivo de que los magistrados, operarios, auxiliares y usuarios de justicia tomen razón de la misma. Artículo 7, facultar al presidente de la Corte Suprema de Justicia adoptar decisiones sobre cuestiones que no estén contempladas en esta acordada y que se consideren pertinentes con la obligación de informar inmediatamente al Consejo de Superintendencia y al plenario para su ratificación. Como siempre, no se va a tomar ninguna decisión sin consultarle previamente a los señores ministros. Y artículo 8, de forma. A consideración del Pleno, por favor. Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobada esta acordada en los términos leídos. El otro punto de la nota del Colegio de Abogados mencionaba el tema atinente a una presentación que habían hecho ya vinculado a la acordada 1333 del año 2019, que fuera hecha en junio de este año. Esta nota, o esta parte de la nota, tiene que ver con el proceso de rematriculación que estamos llevando adelante en todo el país. Al efecto, querría comentar que al lunes 28 de octubre, del lunes pasado, se han matriculado un total de 8.134 auxiliares de justicia, 6.532 abogados, 1.003 oficiales de justicia, 348 peritos, 103 escribanos, 70 rematadores públicos, 65 traductores, 7 mediadores, 3 procuradores y 3 ministros de la Corte. Se han realizado rematriculaciones en Cordillera, 302 personas, no discrimino, por tipo de auxiliar de justicia, por categoría de auxiliar de justicia. Central, 188 auxiliares de justicia. Coronel Oviedo, 542 auxiliares de justicia. Y Pilar, 228 auxiliares de justicia. Esta nota del Colegio de Abogados, que insistieron, hagamos mención, tenía una exposición bastante larga en donde concluían que, leo la parte de la conclusión, dice: sin embargo, y amén de aplaudir que por fin se podrán contar con dichas credenciales, entendemos que varias disposiciones de la citada acordada 1333/19 resultan ilegales e incluso inconstitucionales por básico principio de orden de prelación de normas. Hacen luego una explicación del punto y terminan pidiendo, a pesar de considerar inconstitucional, que las rematriculaciones sigan pero sin costo. Es decir, hay una suerte de contradicción, ya que si es inconstitucional e ilegal, no debería hacerse. Pero bueno, finalmente dicen: por lo anterior solicitamos expresamente que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto el primer párrafo del artículo 6 de la acordada 1333/19 y en consecuencia asuma con su recurso impositivo la emisión de las nuevas credenciales de los abogados. Al respecto, el secretario general de la Corte, a quien le pedí este informe, me mencionó lo siguiente: esto es un tema que ya se trató tantas veces, pero como insistieron en el punto, lo vuelvo a mencionar. Las rematriculaciones siempre fueron pagadas por los abogados y las matriculaciones de cero también, es decir, siempre se pagaron. Anteriormente, el valor de la credencial, el cartón que se pedía anteriormente, tenía un costo de 84.340 guaraníes. El antecedente policial, que hoy día ya no se solicita, tenía un costo de 21.000 guaraníes. Estos son costos a hoy. Los antecedentes judiciales, que tampoco ya se solicitan, tienen un costo de 33.736 guaraníes. La comisión bancaria total, 4.400 guaraníes. Y el promedio de fotocarnet, 15.000 guaraníes. Esto hace un total de 158.476 guaraníes por costo de matriculación, digamos, con el sistema anterior. Hoy día se cobra 1.78 jornales, lo que arroja 150.125 guaraníes, o sea, 8.351 guaraníes menos que el sistema anterior. Es decir, siempre se pagó y hoy se paga menos, teniendo un sistema que, bueno, fue aprobado en la presidencia del doctor Jiménez Rolón, él conoce perfectamente el sistema. Se está rematriculando la gente, tenemos códigos QR que los usuarios de justicia van a poder acceder
a través de ese código QR a todos los antecedentes de los abogados, entre ellos si sufrieron sanciones o no, si están suspendidos o no, muy importante, si están suspendidos, si su matrícula fue casada o no, qué cursos de especialización tienen, es decir, ellos mismos nos brindan la información. Yo soy doctor en Derecho, soy escribano público también, tengo estas especializaciones en tal y cual área, bueno, quiero que eso figure en mi legajo de modo tal a que mi cliente cuando lea el código QR tenga acceso a esa información que me parece válida. Una parte de la nota decía, por otra parte, hemos recibido numerosas inquietudes de los colegas del foro, referente a que información sensible a sus personas, como ser los otros estudios con que cuentan, o en su caso medidas y sanciones que hayan sido impuestas, sean dadas a publicidad. Por lo tanto, solicitamos encarecidamente atender tal circunstancia de manera tal que los datos de los colegas que pudieran generar algún tipo de descrédito o perjuicio sobre su gestión profesional, quedó ahí la frase. En realidad, lo que es información sensible está definida incluso en la ley. Y hay una jurisprudencia, creo que pacífica, de la Corte, donde dice que la información sensible es aquella información personalísima vinculada a tendencias o inclinaciones del QR. Sí, presidente, una vez que se ha abonado la tasa, el procedimiento tarda menos de 5 minutos. 5 minutos. Y salen con la matrícula correspondiente. Muy bien. Y finalmente, bueno, ya no hace al punto porque creo que es inoficioso el pedido de matriculación en el interior. Bueno, a pesar de considerar inconstitucional e ilegal, se había pedido que sea sin costo y que otra vez se haga en el interior. Bueno, el hecho de que sin costo hemos contestado. El hecho de la transparencia creo que quedó más que en evidencia. No hay, si algún ministro quiere manifestar una otra opinión en contrario, pero creo que es unánime. Y el tema de la matriculación en el interior también hace a un pedido que se atendió y que hoy día tenemos ya, creo que, doctor Sosa, en 4 o 5 circunscripciones del interior y tenemos calendarizadas hasta el año que viene rematriculaciones. Muy bien. Por lo tanto, pongo a consideración del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la petición específicamente de otra vez solicitar expresamente que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto el primer párrafo de la acordada número 1333 y en consecuencia asuma con sus propios recursos impositivos la emisión de las nuevas credenciales de abogados. A consideración del Pleno, por favor. Doctora. En casi todas las sesiones se está tratando el mismo tema. Yo creo que hay que dar un corte. Hemos ya dicho no. Opino lo mismo y creo que también, pero como se volvió a pedir, ¿por el rechazo? Por el rechazo, presidente. Gracias, doctora. Me sumo. Gracias, doctor Jiménez. Gracias, doctor Benítez Herrera. Doctor Ramírez Candia. Doctor Antonio Fretes. Por el rechazo. Gracias, doctores. Doctor Antonio Fretes. Por el rechazo, presidente. Gracias, doctor Diesel. Muy bien. Vamos a comunicar, doctor Sosa, entonces estas decisiones vía página web y los sistemas de comunicación modernos que usamos hoy día para hacer saber las decisiones de la Corte. El siguiente punto es la nota remitida por el abogado Mario Alfredo Vega Mereles, presidente del INDER, por el cual solicita la autorización para la inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos del inmueble individualizado como finca número 242, conocida como Ex Café del distrito Pedro Juan Caballero. Al respecto se adjunta el informe que fuera solicitado por la Dirección General de los Registros Públicos. Pido postergar este punto. Se trata de una situación similar que habíamos resuelto ya el año pasado con respecto a otra finca, en donde el presidente del INDER, tengo que comentar esto también, me visitó estos días pasados, ya no recuerdo si fue el viernes o el lunes, pero el lunes creo que fue, con su equipo técnico, y ellos me habían comentado que esta es una finca de muchísimas hectáreas, miles de hectáreas, que originalmente figuraba a nombre, o figura todavía, perdón, a nombre del Banco Central del Paraguay, si no recuerdo mal, 185.000 hectáreas. Hay unos 20 asentamientos en ese lugar. Ellos necesitan la titulación, todo el trámite administrativo que concluya con la titulación para proceder a la regularización de la situación de este inmueble, otorgar títulos a estos asentamientos.
Por lo tanto, pido postergar este punto para la próxima plenaria, traer los antecedentes del otro caso similar y resolver en consecuencia el miércoles que viene, a consideración del Pleno. Sí, doctor Fretes. Luego, No se escucha. Doctor Fretes. Ya desapareció el doctor Fred. Vamos a esperar a que reaparezca. Doctor Fred, José. ¿El doctor Fretes se desconectó? Ah. Exacto. Vamos a postergar este punto hasta tanto vuelva el doctor Fretes a conectarse, porque él quería hacer una alusión. Pasamos al siguiente punto. La nota 359 del 2020 del director interino de planificación, Mario Eliseche, por la cual remite el proyecto de resolución por el que se autoriza las acciones para el diseño y programación del Sistema de Información de Planificación Operativa Institucional, SIPOI. A consideración del Pleno, por favor. No habiendo objeción, aprobamos el ¿ahí me escucha, presidente? Ahora te escuchamos, doctor Fretes. Muchas gracias. El punto anterior nomás con la presencia de la directora de los registros públicos. Eso es lo que veo. Perfecto. Vamos a... Muy bien. Sí, porque hay cuestiones ahí que se tiene que debatir y considerar, presidente. Gracias, doctor Fretes. Por lo tanto, vamos a proceder también a convocarle a la directora de los registros públicos para tratar el punto 14, doctor Sosa Nicoli, con asistencia de la directora Lourdes González. Sí, señor. Punto 15, la nota... este ya se aprobó. Punto 16. La nota del director interino de planificación por la cual remite proyecto de resolución referente a la denominación de los juzgados penales de sentencia de la Circunscripción Judicial de Central y se disponga su registro en el Sistema Integrado de Recursos Humanos en el módulo de legajos por los responsables de la Dirección General de Recursos Humanos. Perfecto. Muchas gracias. Queda aprobado entonces. El punto 17 son 3 notas de UOC más el punto 8 que habíamos diferido. Con permiso del Pleno, vamos a invitar al licenciado Rubén Ayala. Sí, doctor. Sí, cómo no. El doctor Benítez Riera me avisó que a las 11 iba a retirarse de la plenaria, pero pide uso de la palabra para antes hacer ya mención a 3 puntos. Doctor Luis María, ¿qué pasa? Sí, gracias, presidente. Señores ministros, señor presidente, siendo muy respetuoso con todos ustedes, pues tengo que retirarme con respecto al punto mencionado por el señor presidente, punto 17, con respecto al punto A y C, ¿verdad? Sin objeción al resultado propuesto por el Comité de Evaluación y Ofertas. Con respecto al punto 3, 17B, señor presidente, nota UOC 1327/2020, debido a observaciones que ameritan aclaraciones y correcciones por parte del Comité de Evaluación de Ofertas, se recomienda diferir el presente punto para el estudio posterior, tratamiento del informe de evaluación, presidente. ¿Queda bien diferir para el viernes 2, doctor? No, para el miércoles, presidente. ¿Para el miércoles que viene? Sí. Perfecto. Así usted tiene tiempo para su gente, presidente, y pasarle a todos los ministros las objeciones y las aclaraciones para que estudien, porque es de carácter confidencial. El punto B, doctor. Correcto. Adelante, por favor, licenciado. El doctor Jiménez Rolón va a hacer uso de la palabra. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Perfecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Jiménez Rolón. En realidad, me gustaría tener un poco más elementos de juicio para que me resulte más claro este punto, porque se está hablando de una licitación para la reorganización del estacionamiento vehicular. Yo no sé si esto ha de ser objeto de una ciencia tan específica que se necesite una
una licitación para esto. Tenemos nuestra Dirección de Infraestructura Física a cargo de la arquitecta Carolina Rubinelli. Entonces me parece a mí, salvo que me traigan, como dije al inicio, más elementos de juicio, me parece que esto es innecesario y estaríamos incurriendo en gastos que no se justifican. Correcto. Licenciado Ayala, si puede darnos luz con respecto a la nota UOC 1327, a la cual hizo referencia el ministro Jiménez Rolón, por favor. Gracias, presidente, señora ministra, señores ministros. Micrófono, por favor. La obra a la que hace referencia el señor ministro es el reacondicionamiento del estacionamiento en el predio que está detrás del Parque Carlos Antonio López. Es un predio baldío prácticamente, en donde actualmente está estacionando toda la flota de vehículos de la Corte, además de algunos pocos funcionarios y algunos magistrados y magistradas que no tienen acceso al subsuelo 2 del Palacio de Justicia. Así también el reacondicionamiento comprende la adecuación de los espacios para el estacionamiento seguro de los vehículos al aire libre y la construcción de un pequeño resguardo para la guardia y los choferes que están allí a los fines laborales, ¿verdad? Entonces, esa obra y ese reacondicionamiento excede la capacidad de hacerlo por administración propia. Entonces se hizo un concurso de ofertas con un valor estimado de 400 millones de guaraníes a fin de que se pueda reacondicionar ese espacio, y también mencionar que ese reacondicionamiento se viene tratando de realizar de años anteriores. Hasta ahora todos los llamados fueron declarados desiertos y el Consejo de Superintendencia dispuso este año, por cuestiones de seguridad, la refuncionalización de ese espacio. Y en ese contexto se realiza este llamado, Excelencia. En términos bien llanos, ¿qué se quiere construir ahí con este llamado, licenciado? Una caseta. Una caseta es lo que está afectado a construcción. El resto es nivelación de terreno, adecuación de los espacios en donde van a estar los vehículos, tengo entendido, con pedregullo, el tejido perimetral, dejar la propiedad en condiciones mínimas para que puedan estar allí estacionados los vehículos. No comprende obras, construcción de edificios, es solamente la caseta un espacio. ¿Pero se declaró desierto este recurso? Se declaró desierto. ¿Se declaró desierto? Se declara desierto. ¿Y en la nota usted plantea puntualmente? En la nota, Excelencia, lo que se hace es recomendar que se declare desierto porque ninguno de los oferentes cumplió con la documentación que se requirió. Lo que vamos a hacer es, entiendo, si la propuesta del doctor Jiménez va en ese sentido, confirmar que se declara desierto y suspender el próximo llamado. Sí. De acuerdo, presidente. Que quede sin efecto. Yo estoy de acuerdo en que se haga lo que se haga. Es mucho dinero, presidente, 400 millones por una cuestión que creo que infraestructura podría ir solucionando ese tema. Doctor Ramírez Candia. Comparto, presidente, de que hay que suspender esto con gasto superfluo. No tiene sentido en este momento, más todavía. Correcto. Gracias. Vamos a confirmar entonces la declaración de desierto del recurso, ando con el término procesal, del concurso, de la licitación, y vamos a suspender el próximo llamado entonces, señores ministros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si nos puede aclarar también, licenciado, la nota UOC 1325, por la cual remite el informe del Comité de Evaluación de Ofertas, licitación por concurso, ofertas PAC 23/2020, adquisición de plataforma unificada de protección de datos ad referéndum. El doctor Luis María Benítez Riera manifestó ya su conformidad con respecto a la nota descrita en el punto A que leí recién, y en el punto C el dictamen 131 de la UOC. Pero vamos a escuchar primero la nota 1325. Licenciado. Sí, Excelencia. Con eso también se remite una recomendación del Comité de Evaluación de Ofertas en el sentido de declarar desierto este llamado
es un requerimiento de la Dirección de Tecnología e Información de las Comunicaciones para la adquisición de un equipo de plataforma unificada de protección de datos. Así, los oferentes que participaron no arrimaron ninguno de los dos la documentación que satisfaga las exigencias del pliego y las exigencias de la evaluación de la oferta para poder recomendar la adjudicación de alguna de ellas. In extenso y en detalle en el informe número 23 del Comité de Evaluación de Ofertas están todos los datos al más mínimo detalle de la evaluación de los documentos que presentaron ambas empresas. Correcto. A consideración del Pleno, entonces. De acuerdo, presidente. De acuerdo. Gracias. De acuerdo. Gracias, doctores. Aprobamos entonces el punto 17A, la nota 1325. El punto 17C, dictamen 131 del 2020. Licenciado, si podría aclararnos, por favor. Sí, doctora. Que lo habíamos aprobado. Había dicho el licenciado Ayala que ninguna de las firmas oferentes llenaron los requisitos. Entonces, ¿cómo se le va a adjudicar a una de ellas? No, se declaró desierto. Ah, perdón, escuché mal. Cierto. Ah, perdón. Está. El licenciado, el dictamen UOC 131, Sí, barra excelente. 2020. Permiso. Eso es, el dictamen de la UOC de referencia eleva a consideración de la máxima instancia, de la máxima autoridad institucional, la aprobación de un pliego de bases y condiciones para un llamado de mantenimiento preventivo y correctivo de dispensadores de agua fría y caliente para la Dirección General de los Registros Públicos. Entonces, es aprobar la realización de este llamado. Ok, a consideración de los ministros, por favor. Pregunta aquí. Dispensadores agua fría y caliente. Generalmente se refiere al consumo de agua potable. Normalmente es agua normal y agua fría. Ahora, agua caliente, que es para el mate de los funcionarios o del público. Pregunto. Licenciado. No. Excelencia, yo quisiera solicitar con todo respeto si podía acceder a la mesa de reunión el licenciado Oscar Sanabria y darnos todos los detalles de este llamado. Licenciado Sanabria de la UOC, por favor, adelante. Buenos días, señor presidente, señores ministros, señoras ministras. Este es un llamado para el mantenimiento de los dispensadores de agua instalados, agua fría y caliente instalados en los diferentes pisos del edificio de los registros públicos. Es un mantenimiento preventivo y correctivo. Son los dispensadores de agua normales que vemos, que tendríamos en nuestros domicilios, ¿verdad? Pero que estos van instalados por la cañería, digamos, por el agua potable, hace un filtrado, ¿verdad? Y los dispensadores puedes sacar agua fría o caliente del mismo. Son dispensadores instalados de hace más de 4 o 5 años ya. Yo recuerdo en el octavo piso, la torre sur, donde estaba mi oficina cuando estaba en la cámara, sí, había un dispensador de agua fría y caliente en ese lugar. Y este llamado, por lo que entendí, es el mantenimiento de esos equipos, sí, pero para el registro. Para el registro público. Es un contrato por 2 años de mantenimiento preventivo y correctivo. Los preventivos son los que se van realizando conforme a la necesidad, o mensual, trimestral, van cambiando los filtros, van cambiando la cañería que esté así. Después el correctivo para los daños que pudieran surgir, ¿verdad? Un monto total, es un contrato abierto, es un monto total de 50 millones por 2 años. Ok. El monto total por el monto total por 2 años es 50 millones. Ok, no es por mes. No, no es por mes. Okay. 50 millones sería aproximadamente 2 millones mensuales. Ok. Simplemente, si el aparato ya trae para que se pueda utilizar agua fría y caliente, es otra cosa. Sí, sí. Ahora, siempre en todos los lugares públicos donde yo recurro, siempre es para el agua potable. No sé si para qué otro, y agua potable tomamos normal o fría. Por eso no me pregunté, me llamó la curiosidad de que sea caliente. El aparato trae agua fría y caliente.
señor ministro, sí. Eso O está- al servirte el agua puede servirte fría o caliente. que yo recuerdo está instalado en 2012, 2013 Sí, hace más de aproximadamente. 5. Este ya es el tercer llamado que se está haciendo para el mantenimiento. Son un mantenimiento que se viene haciendo cada 2 años. Si es el tercer llamado sería 4 o 5 años ya que están Sí. instalados los dispensadores en el edificio del registro público. Correcto. Nunca estuvo tan claro de cuánto sea agua fría y caliente, por eso me llamó y nunca Sí. yo tampoco lo utilicé. Con mayor razón mi curiosidad, presidente. Así es. A consideración del Pleno. Aprobamos entonces también el punto. El punto C queda ahora el punto 8 que habíamos diferido, la nota de la Dirección General de Administración y Finanzas 845, por la cual remite el proyecto de resolución que establece los procedimientos para la ejecución presupuestaria, rendición contable y patrimonial de los programas y proyectos de la institución realizados a través de agencias especializadas u organismos internacionales para el ejercicio 2020. Esta nota es complemento de la nota de la Dirección General de Administración y Finanzas 808 del año 2020, tratada en sesión plenaria del 23 de septiembre, ocasión en la que no se adjuntó el mencionado proyecto. Licenciado Ayala, por favor, si nos explica. Excelencia, el proyecto de resolución que se propone es justamente así como usted mencionó, es en la necesidad de reglamentar los procedimientos tanto para desembolso como para rendición de fondos de los proyectos que la Corte mantiene. En este caso específico, la Corte, en este momento, la Corte tiene un único proyecto administrado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que es el programa de construcción, es el proyecto PAR 97021. En este caso, este proyecto se tiene que ceñir a lo dispuesto en la reglamentación que se propone a fin de recibir los fondos, administrar los fondos, hacer los pagos y hacer las rendiciones que correspondan. Así también el reglamento que se propone tiene procedimientos contables y patrimoniales con los que a los que el proyecto tiene que dar cumplimiento. Estos procedimientos contables y patrimoniales se realizan en el marco de la ley de presupuesto aprobada y vigente y de su decreto reglamentario. En el anexo A del decreto reglamentario ya figura la obligatoriedad de cumplir con varios de estos procedimientos que se proponen. Una pregunta, perdón que le interrumpa. ¿Estos procedimientos son propuestos por el PNUD y son, digamos, transversales a todas las instituciones que usan sus servicios o es solamente para nosotros? La parte medular de estos procedimientos ya están establecidos en el decreto reglamentario, en el anexo A. Ahora bien, estos procedimientos son propuestas de la Administración de la Corte Suprema de Justicia, en los términos en los cuales el proyecto tiene que dar rendición a satisfacción de quien le genera los fondos por los gastos que realiza con esos fondos. Es para la rendición contable de ellos hacia nosotros. ¿No? Así mismo. Contable patrimonial. Contable patrimonial financiera. Así mismo. Ok. Presidente, acá dice 2020 y está terminando 2020. Excelencia, este procedimiento se venía ejecutando en el marco de lo aprobado por el Consejo de Administración Judicial y este proyecto se propone en consideración a las decisiones que tomó la Corte hace un breve tiempo con relación a la continuidad de este Consejo. Entonces, como pierde eficacia la resolución dictada por el Consejo, es necesario que la Corte ratifique este procedimiento para que se siga aplicando. No hay un cambio de procedimiento, licenciado. No, señor. No, señor. ¿Y hasta cuándo va a ser Hasta nueva disposición de la Corte. Esto dura un año, Excelencia. El próximo año hay que volver a proponer todos los proyectos de resolución de procedimientos que regulen las actividades financieras administrativas de la Corte Suprema. Este proyecto es un anexo, como bien menciona de la nota 808, donde ya se propusieron el procedimiento para el manejo de la caja chica, del fondo rotatorio. Entonces, una serie de procedimientos que se especifican detalladamente en resoluciones. En este caso, eran del Consejo de Administración Judicial. Para el año que viene, con toda probabilidad, según lo que se estableció en las decisiones de la Corte, serán por decisión del Consejo de Superintendencia con ratificación de la Corte.
Entonces, en razón a esos cambios, Correcto. es que se traen a colación estos proyectos de resolución. O sea, esto va a pasar el año que viene, esto mismo, pero resolución del Consejo con ratificación, y este año vamos a hacer decisión del Pleno directo. Así mismo, hay que ver si va a ser esto mismo Claro. según lo que... El decreto disponga. Exactamente. Entendí. Pero Doctora. él habló solamente sobre el PNUD, o sea que esto es general a todos los trámites que va a hacer la... Esto es general. Yo traje a colación el proyecto de las Naciones Unidas de Excelencia en razón de que es el único proyecto con el que la Corte cuenta este año. ¿Y hasta cuándo es Para eso? construcciones. Para construcciones. Si la Corte va a contar con más proyectos, serían en años posteriores, porque la preparación de proyectos insumen un tiempo en lo que resta del año. Eso ya no es suficiente para que se active un proyecto este ejercicio. O sea, No- esto serviría para los proyectos que están en curso ahora. En curso, así curso, mismo, nada excelencia. Pero no ¿Incluiría Salto del Guairá, San Lorenzo? todo, señor. Capiatá. Todos los proyectos ejecutados por el proyecto de las Naciones Unidas de construcciones. Ok. Con este procedimiento se rinden los fondos transferidos para el Palacio de... En la reglamentación para de que ellos Ciudad tengan del cuenta. Este, Entonces. así mismo. Entendí. Doctor Ramírez Candia. Sobre el tema, presidente, creo que nosotros en una sesión plenaria del año pasado ya hemos sostenido de que se continúa con el gerenciamiento del PNUD las construcciones que ya se iniciaron. Es decir, si hay un nuevo proyecto, una nueva construcción, ya se tiene que discutir, porque yo, por ejemplo, soy partidario de que ya no sea gerenciado por PNUD. Y quedó eso el año pasado en que solamente se va a continuar con lo que ya se celebró contrato, y que una vez que termine eso ya se va a estudiar la continuidad o no de ese gerenciamiento. Así es. Gracias, presidente. Gracias, doctor Ramírez Candia. Para aclarar, doctor, ¿tiene alguna objeción con aprobar el reglamento de rendición de cuentas o alguno de los ministros? No. ¿Está bien? Aprobamos entonces Aprobamos. el punto 8 también con Aprobamos, respecto presidente. a los procedimientos. Gracias, doctores. Para la ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y patrimonial de los programas y proyectos de la institución realizados a través de agencias especializadas, organismos internacionales para el ejercicio 2020. Doctores, doctoras, si no hay una consulta, le dispensamos a los señores, al licenciado Ayala, muchas gracias, al licenciado Casanabria también. Vamos a tener una plenaria extraordinaria el día viernes a las 9, por lo tanto le pido que estén atentos para cualquier aclaración que haga falta. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, permiso. Muy bien. Queda el punto 18. 18. Consejo Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, resolución 996 del 24 de septiembre del Consejo Superintendencia, por la que se designa en forma interina la actual relatora, abogada María Andrea Ferreira, en carácter de secretaria número 2 del Consejo Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, se remite al Pleno para su ratificación. A consideración de los ministros, por favor. Ratificado por mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor Jiménez. Gracias, doctor Fretes. No habiendo oposición, entonces... Se aprobó. Gracias, doctor Diesel. Se procede a la ratificación de esa resolución. El último punto, el penúltimo realmente, temas varios, queda pendiente decisiones de nombramiento y contrato. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor Fretes. Muy bien, quedan ratificadas entonces dichas decisiones. En temas varios, si me permiten una puntualización, hemos designado interina a la magistrada Judy Gauto para que se encargue del tercer turno. Propongo que, como va a entrar en funciones el día de mañana, el interinaje sea por 2 meses. Esto es considerando la gran carga de trabajo que tienen los juzgados de primera instancia. Uno sabe que siempre trabaja al límite como juez de primera instancia, que tenga 2 juzgados va a ser una carga doble. Desde ya agradecemos a la magistrada Judy Gauto esta carga que va a tener que llevar, pero para hacer, digamos, medible lo que tenga que hacer, propongo que sea por el término del mes de octubre y noviembre, y el 1 de diciembre pasaríamos a asignar otro interino. Doctor Ramírez Candia, por favor. Sí, presidente, aprovecho también atendiendo a que en Coronel Oviedo se tiene 2 juzgados de paz, o 2 jueces de paz, 1 y 2. Y la distribución de casos actualmente es por
por tiempo, es decir, cada periodo de tiempo, por periodo de tiempo. Entonces, lo que se propone es que sea en razón de cantidad de expedientes que se reciba. El propio Colegio de Abogados de la ciudad había propuesto que sea, por ejemplo, que los turnos sean por cada 100 expedientes. Por ejemplo. Entonces, yo propongo que sea en razón de cantidad de expedientes la determinación de los turnos de los jueces de paz de Coronel Oviedo. Doctora, ¿con cuántos expedientes, doctor? 100. ¿100? 100 expedientes. Con respecto al punto, doctor, le propongo poner como punto el orden del día del viernes. Entonces hacemos ya un proyecto y aprobamos el texto del proyecto pasado mañana. Muy bien, muy bien. Perfecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y con respecto a limitar el interinazgo de la abogada Judy Gauto a los meses de octubre y noviembre, ¿no hay objeciones? No. Perfecto. Aprobado. Entonces le pedimos el interinazgo durante esos 2 meses. ¿Algún ministro, alguna ministra quisiera tocar algún tema más? Muy bien, no habiendo otros temas que tratar, vamos a dar por concluida la plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia correspondiente al día miércoles 30 de septiembre, agradeciendo la presencia de las señoras ministras, de los señores ministros y a la comunidad que siguió la transmisión. Muy buenos días.